Ok, bueno, bienvenidas y bienvenidos para la Congregación de las Hermanas de Sion, para CERJUT, el Centro de Estudios Bíblicos y Relaciones Cristianas, y especialmente para el equipo del centro. Es un gusto tenerles y tenerlas hoy, esta tarde, en esta actividad que nos propusimos realizar el día de hoy. Nuestras disculpas por estas fallas técnicas que en medio de esta tecnología y estas cosas de pandemia siempre pasan, así que agradecemos la comprensión de ustedes. Hace un tiempo, aquí en CERJUT, recordábamos una frase del famoso teólogo Karl Barth que decía que un sermón o toda reflexión teológica hay que prepararla con la Biblia en una mano y el periódico en la otra, entendiendo periódico como el contexto, la realidad en la que se vive inmerso. Obviamente que en estos tiempos eso de periódico hay que cuestionarlo y reflexionarlo. Pero durante todo el año nuestro centro se concentra en el estudio, el diálogo y la reflexión bíblica. Pero uno de los aspectos primordiales que nos dimos cuenta es que la fe cristiana es la capacidad de leer también los signos de los tiempos para entender la realidad en la que estamos inmersos como creyentes y de alguna manera también luchar por transformar esa realidad, por cambiarla y llevar la presencia liberadora de Dios en medio de los conflictos y las luchas sociales que a diario y en lo cotidiano tenemos como creyentes. Y por esa razón, hace algunos años o hace algún tiempo, nos propusimos aquí en el centro, por lo menos una vez al año, organizar, hacer un alto en el camino y organizar un tipo de mirada reflexiva sobre la realidad social nuestra, mediante una actividad de análisis de coyuntura o de reflexión o actividades como la que hoy organizamos. Así que ahora en este contexto de pandemia lo estamos organizando de esta forma. Y es un gusto y una alegría poder concretar esta actividad que la esperamos durante todo el año y siempre con la ilusión de hacerla en el mes de noviembre y poner un poco los pies en la tierra y tratar de reflexionar sobre nuestro contexto social, político, económico. Así que para conducir esta actividad y presentar a los participantes, les cedo la palabra al profesor David Castillo, que se ha esmerado y ha corrido montones para que esta actividad fuera una realidad y se concretara. Bienvenido, David, y bienvenido de nuevo a todas y todos. Muchas gracias. Por introducir la actividad y de nuevo, buenas tardes a todos y todas. Es un placer, como dice don Hernán, dar la bienvenida, ¿no? Y el inicio a esta charla de coyuntura que hoy se convierte en mesa, ¿verdad? Porque teníamos tres invitadas, una de ellas tuvo que excusarse por motivos de salud, entonces estaremos escuchando a dos compañeras que han preparado hoy sus intervenciones, producto de sus investigaciones y de su experiencia en el análisis social. Entonces, pues, como dice don Hernán, para el centro es una alegría y también una responsabilidad fomentar el pensamiento crítico, ¿no? La concientización que vincule la experiencia de fe y el compromiso de fe con el conocimiento y la transformación de la realidad. Y pues para transformar la realidad, para construir ese reino de Dios, para vivir esa espiritualidad exódica, como dijese
Roxana y Sor Soledad en su momento, pues es importantísimo conocer qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Y pues al día de hoy en esta actividad tendremos la oportunidad de escuchar a dos personas expertas en su área que nos van a dar algunos elementos para entender qué está pasando en el entorno costarricense en espacios específicos. Tenemos a Juliana Gil Ortiz. Juliana Gil es colombiana, es socióloga de la Universidad del Tolima en Colombia, es especialista en políticas públicas y justicia de género de Flaxo Claxo, estudiante de estudios bíblicos, valga la redundancia, de la Universidad Bíblica Latinoamericana y actualmente es egresada de la maestría en sociología de la UCR, terminando su tesis de investigación. Juliana va a ser la primera persona que va a intervenir hoy y después de Juliana vamos a tener a la profesora Nidia Fonseca. La profesora Nidia es licenciada y máster en teología práctica por la UL, fue muchos años docente de esta universidad. También es politóloga y actualmente, de verdad, pastora de la iglesia metodista aquí en Costa Rica. Nidia es costarricense. Muchas gracias de antemano a Juliana y a la profesora Nidia por estar acá de parte de CIRJUC. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues este es un espacio más abierto de conversación. Vamos a tener la intervención de las dos compañeras. Vamos a iniciar con Juliana, cerrar con la profesora Nidia. Cada una tiene un espacio de 30 minutos aproximadamente para compartirnos sus impresiones sobre la coyuntura y tendremos posterior a esto un espacio de preguntas, de intervenciones, de comentarios en torno a la temática. Juliana va a darnos un breve esbozo del área de la revisión de la coyuntura costarricense que tiene que ver más con el tema del Estado y la profesora Nidia Fonseca nos dará sus impresiones en temas en el ámbito religioso, ¿verdad? Yo lo dejo así de amplio porque ellas tienen conocimiento en muchas áreas y pues ahí tienen flexibilidad para moverse en el campo que quieran. Entonces, pues iniciamos, damos la palabra a Juliana para que pueda iniciar su intervención. Agradecemos al resto de personas mantener los micrófonos apagados para que el ruido no ingrese e interrumpa la presentación. Y les recordamos, pues, si surge alguna pregunta o un comentario, que lo tengan por allí para el final de la plenaria. Entonces, Julia tiene la palabra ahorita. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, David, por la presentación. Bueno, gracias al equipo de CIRJUC y a CIRJUC en general por invitarnos a este espacio de diálogo, que espero que sea muy provechoso para todos y para todas. Saludar también a la profesora Nidia, con la que dialogamos desde esta mesa, y pues a todos y todas que se conectan esta tarde. Voy a compartir pantalla. Ustedes me confirman si se ve. Por allí. Ya tendría que estar la pantalla, ¿verdad? Ya está. Está bien. Bueno, se me ha solicitado compartir algunas cuestiones de coyuntura relacionadas con el tema específico del Estado. Yo creo que el tema menos específico es el Estado porque pues compromete todo el ordenamiento social contemporáneo y eso pasa como por muchas aristas de la vida social, pero precisamente para iniciar con algunas cuestiones de orden reflexivo y para que lo que voy a plantear en términos de coyuntura pueda entenderse también un poco más en la generalidad de esta figura tan compleja que es el Estado, quisiera como plantear la primera pregunta para la discusión, un poco que quisiera como tratar de presentar en el marco de 3 reflexiones, y es por qué preguntarnos sobre lo que sucede en o con el Estado o lo que ocurre desde el Estado. Y yo plantearía inicialmente como 3 cuestiones que me parece importante traer a colación en este ejercicio. Y 3 cuestiones de orden reflexivo porque cuando hacemos análisis de coyuntura yo siempre insisto en que me interesa pensarlo en términos de lo específico, pero también de lo general y en términos de los significados generales de lo que trabajamos. Y entonces, ¿por qué preguntarnos sobre lo que sucede con el Estado?
Primero porque muchos teóricos han definido el Estado como un concepto o una realidad más bien que remite al problema central del poder en las sociedades. Es decir, que el Estado es indiscutiblemente un centro de poder que está constantemente disputado por diferentes fuerzas en lucha. Y esto es importante porque problematiza nuestra idea común y generalizada que tenemos del Estado como ese contrato social que está pensado para proveer bienestar a todas las personas. Y yo quisiera no desechar, pero esta tarde sí tratar de problematizar un poco o ir más allá de esas concepciones un poco más benefactoras del Estado contemporáneo, porque la realidad cada vez parece demostrarnos que va en otra dirección. Lo segundo, porque el Estado en nuestras sociedades contemporáneas, como centro de poder por excelencia, diría Foucault, pues por encima de cualquier otro centro de poder, como podría ser la religión o la educación, etcétera, es el encargado de administrar la vida, ¿verdad? Organiza la vida, ordena la vida, la regula y determina como todas nuestras relaciones en general, tanto institucionales como de otro orden. Y esto indica también que las fuerzas que luchan por el poder del Estado, pues en algún sentido también tratan de generar formas de ver el mundo y de ordenar el mundo. Y un ejemplo de ello, más precisamente, y que nos lleva a la coyuntura, es que más allá de lo que se disputa, por ejemplo, en las elecciones presidenciales o en las elecciones generales, más allá de la administración del Estado, es también las formas de pensar el Estado y de ordenar socialmente la vida. Entonces tenemos las discusiones sobre si deberíamos o no promover tal o cual educación sexual o tales o cuales principios religiosos o tales o cuales principios políticos o qué tipo de economía, etcétera, etcétera. Y lo tercero, porque la forma en cómo el Estado se organiza y cómo organiza el mundo social, pues tiene fuertes repercusiones de diferente índole, económica, social y política, sobre nuestra cotidianidad, y esas repercusiones afectan positiva o negativamente a diferentes sectores sociales de manera también diferenciada. Y entonces desde este cuadro muy general, reflexivo un poco, quisiera entonces compartir algunos eventos que considero fundamentales en lo que respecta al Estado en Costa Rica en términos más específicos y de coyuntura, pero también que en estos tiempos cualquier cosa que pudiera decirse o tal vez que pudiera decir en este momento, podría centrarla como en tres elementos que me parece que rodean la coyuntura actual. El primero es el evento de la época preelectoral, ¿verdad? Estamos ante un año de campaña electoral en el que se van definiendo carreras políticas en esa lucha por el poder y se van evidenciando las posiciones, digamos, políticas, pero también ideológicas respecto a cómo diferentes grupos piensan el manejo de ese centro de poder que es el Estado. Y en Costa Rica está sucediendo algo muy particular y es que hay una muy variada y abundante candidatura presidencial que va desde la representación de élites económicas nacionales, expresiones religiosas divididas, también poderes bipartidistas tradicionales, ¿verdad?, que aparecen por allí. También tenemos expresiones de un bloque, digamos, anticapitalista por allí dividido, como son sectores de izquierda o sectores más de la socialdemocracia, también por allí representados. Y no me quisiera como detener como en todos los embrollos de las múltiples expresiones presidenciales, pero me interesa centrarme en el siguiente elemento que me ha parecido como muy particular, y es que tal vez ustedes saben, y si no, pues podemos compartir acá, están al tanto de la última encuesta que realizó el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el CIEP, de la Universidad de Costa Rica, y que hizo circular sus resultados sobre el último estudio de opinión sociopolítica ahorita de octubre del 2021. Y aquí el CIEP
presenta algunos temas de coyuntura, de los cuales yo he querido como traer también a colación dos que me parecen interesantes. Uno, los temas de percepción sobre temas de relevancia nacional y los temas de percepción respecto al escenario electoral. Sobre los temas de percepción de relevancia nacional, muy particularmente, la ciudadanía o las personas encuestadas indican que estos son, digamos, los 5 problemas de mayor preocupación por este tiempo: el costo de vida, el desempleo, la educación, la seguridad y la salud en menor grado. Y me parece particularmente interesante porque el costo de vida, el desempleo y la seguridad son temas que, en el marco de lo que quiero mostrarles ahorita un poco más adelante, se van gestando como una de las preocupaciones principales en los cambios que se van presentando en el Estado. Entonces tenemos, digamos, una alta preocupación por el costo de vida, que cada vez es mayor respecto de la proporcionalidad, por ejemplo, de si es o no proporcional con cómo aumentan los salarios a nivel anual, por ejemplo. El tema del desempleo, que sigue siendo una preocupación, pero además la informalidad. El tema de la seguridad, ¿verdad? Que cada vez pues, está como más por allí presente. Lo otro es que en temas de percepción respecto al escenario electoral, que es este tema muy coyuntural, hay una alta preocupación respecto a las elecciones, pero a la vez hay una baja motivación y un interés bajo respecto a las encuestas que se realizan en agosto sobre las elecciones. Y esto se relaciona con, por ejemplo, un nivel muy alto de la población que considera que no se siente bien representado en las figuras o en los partidos políticos que están, digamos, en estos momentos en el escenario electoral. Luego también las personas consideran, muchas de ellas, que no les gusta tener tantas opciones, otras consideran que sí les gusta tener tantas opciones, es decir, el multipartidismo que se denomina, y al 23% considera que le da lo mismo. Y aquí les he querido traer este cuadrito que, más que centrarme en lo específico de cada presidenciable, me interesa como prestarle atención al tema de los indecisos. Si ustedes notan, en este punto, la encuesta señala que el 48% de las personas encuestadas se encuentran indecisos frente a las opciones que el CIEP les puso para escoger si las elecciones fueran el día de hoy. Pero lo interesante de este evento es que ese 48%, llegando a las elecciones, muchas veces varía, pero sobre todo muchas veces alimenta este tema que en los últimos 16, 18 años ha sido en Costa Rica un elemento central, y es el tema del abstencionismo. Y no solo pasa en Costa Rica, pero vamos a ver, después del escenario del multipartidismo ha venido sosteniéndose como el gran ganador de las elecciones el tema del abstencionismo. Y esto es muy interesante porque habla mucho de la manera en cómo las personas perciben el sistema político, ¿verdad? Se habla de una crisis de representatividad, es decir, de un problema con el sistema de partidos. El abstencionismo por un lado, pero también la volatilidad, es decir, el cambio en las intenciones de voto, son tendencias que ya vienen de años anteriores, pero que en este marco, en esta coyuntura, se ven intensificadas por factores como, por ejemplo, los muy pobres resultados de la administración actual en el gobierno y el incremento de la corrupción en la función pública. Pero además, porque la gente viene percibiendo que hay una desconexión entre los representados y los partidos, es decir, no se sienten representados tanto en los partidos como en la figura política, es decir, que la mayor problemática recae sobre el hecho de que no existe una efectiva representación de intereses de la población en esas figuras que resultan siendo los tomadores de decisiones en estos espacios.
Y adicionalmente, pues en esta época aparecen, digamos, todos los temas que no solo son de interés nacional, pero que además son temas sensibles para el país. Entonces aparecen todos los temas, los grupos se van organizando en torno a los temas que son, digamos, de delicados o de acceso bien complejo para la opinión pública, que tiene que ver o que mueven masas un poco, ¿verdad? O que mueven emociones y sentimientos. Entonces tenemos todo el tema de lo sexual, de cómo la educación sexual es retomada por unos u otros grupos que van encaminados hacia el poder, ¿verdad? El tipo de economía que se pretende posicionar en el Estado, el tema de cómo un poco renegociar todo lo que ha sucedido con la crisis sanitaria, que ha desnudado un poco todas las debilidades de los estados y ha evidenciado la defensa de los intereses de ciertos sectores económicos y políticos. Entonces comienzan a aparecer todos los temas que han sido como el boom en estos tiempos y que son como capitalizados en torno a ciertos intereses para la agenda programática. Entonces creo que por allí está como el elemento de prestar atención sobre cuáles son los temas que van a ser parte en este tiempo de esa agenda política y que aparecen como los temas delicados para el país o sensibles. Por otro lado, entonces, tenemos algo que es particularmente interesante y es que son las reformas al Estado, que particularmente se ve expuesto en la Ley de Empleo Público, que se ha venido un poco desarrollando en la Asamblea Legislativa y que ha pasado de asambleas a la cuarta asamblea. Y es que esto de las reformas del Estado es muy importante porque en los últimos años ha habido una tendencia por proceder con ciertas reformas al Estado costarricense y algunos expertos han señalado que también ha habido una tendencia para interferir en la independencia de poderes. Y este evento coyuntural que ha sido la manzana de la discordia es precisamente la Ley Marco de Empleo Público que se está tramitando. La ley inicialmente propone un ahorro gradual en los próximos años para detener la crisis, una crisis fiscal que se ha venido profundizando en los últimos 10 años. Y el objetivo de la iniciativa es modernizar y organizar los salarios del sector público, estableciendo un poco el salario global. Pero yo he querido traer como algunas cifras generales para responder un poco cuáles son los reales beneficios de la Ley Marco de Empleo Público para el país. En la parte derecha de mi pantalla ustedes tienen el posible impacto de la Ley Marco de Empleo Público y en la parte izquierda de mi pantalla, que creo que para ustedes es al revés, tienen algunos de los indicadores, son algunos, ¿verdad?, de los indicadores nacionales que yo considero que son de relevancia. El primero tiene que ver, por ejemplo, con el nivel de endeudamiento de Costa Rica. Digamos, en estos momentos, Costa Rica es el tercer país de América Latina más endeudado, más altamente endeudado. Eso significa que en términos del gasto público, pues hay unas consecuencias que no solo se vienen gestando desde años anteriores, sino que en la medida en que aumenta, en la medida en que se aumenta el endeudamiento, pues el gasto público se ve también disminuido o perjudicado. La tasa de desempleo nacional, que si bien ha venido bajando en términos de lo que de la crisis que hubo el año anterior por la crisis sanitaria precisamente, pues tenemos que algunos sectores están más perjudicados que otros en este marco, digamos, coyuntural, y tiene que ver con que, por ejemplo, frente a los hombres, el 19.8% de las mujeres asume ese peso de la tasa de desempleo a nivel nacional, pero que además, por ejemplo, se tiene que el 44% de los jóvenes a nivel nacional tienen que trabajar de manera informal. Entonces hay alrededor de estas cifras, digamos, toda una problemática de desempleo, de informalidad y de precarización.
Y por otro lado, el tema de la pobreza y de la pobreza extrema, que si bien se ha recuperado respecto a la crisis, no dista mucho de lo que en años como 2019 mostraban los indicadores. Tenemos unos niveles de pobreza de 23% y 6.3% de pobreza extrema. En 2019 era como 21% y 5.8%. Entonces, alrededor de todas estas cifras y también en el marco de otras problemáticas, la pregunta sería cuáles son los reales beneficios de la Ley Marco de Empleo Público para el país. Y en primera instancia, pareciera que es una ley inocente que intenta regular el empleo público, que a Costa Rica, dicho sea de paso, le cuesta bastante, pero de fondo lo que acontece es toda una reforma al Estado que pasa por el perjuicio de la independencia de poder y la centralización de poder en manos del Ejecutivo y más específicamente en manos del Ministerio de Planeación. Y esto hay que evaluarlo muy bien porque en el marco de esa gesta de la que les hablaba al principio de este punto, por reformar el Estado, una ley que parece inocente tiene tiene fuertes repercusiones en la vida institucional, pero no solo en la vida institucional, sino también y por tanto en la vida social del país. Si ustedes se dieron cuenta, y para quienes no se dieron cuenta, la Sala Cuarta votó 35 artículos de inconstitucionalidad de esa ley, es decir, que atenta contra el ordenamiento constitucional de fondo del país. Centraliza el poder en el Ejecutivo, viola la independencia de poderes y además la autonomía de ciertas instituciones como la Caja, las universidades, las municipalidades, etcétera, etcétera. Pero si bien la Sala Cuarta realiza estas objeciones, también es cierto que avala tres elementos que a mi juicio y que se han venido evaluando un poco también son elementos que profundizan por un lado la crisis de las personas trabajadoras y abre una veta en términos de los derechos de la población y sobre todo de ciertos grupos sociales. Uno, el tema del salario global, que no fue recusado por la Sala Cuarta. El otro, el tema de las convenciones colectivas. Y el otro, el tema de la objeción de conciencia. ¿Y por qué creo que es problemático? Porque al excluir de la ley a los trabajadores y a las trabajadoras de altos rangos en esta objeción que indica la Sala Cuarta, porque estos trabajadores que se excluyen, sostiene la Sala Cuarta, son los que mantienen la independencia de poderes, deja por fuera a los otros trabajadores o trabajadoras, digamos los rasos, ¿verdad? Lo cual significa que en términos del cambio estructural en salario de los altos trabajadores no hay un cambio significativo, pero más bien profundiza las asimetrías en términos de los salarios, así como la precarización laboral para ciertos sectores laborales, valga la redundancia, del empleo público. En ese sentido, lo que sucede más bien es que salvaguarda la constitucionalidad, es decir, el régimen político por un lado, la independencia de poderes, pero como resultado también precariza ciertos sectores laborales, estas objeciones de la Sala Cuarta. Y en términos de la objeción de conciencia, que es algo muy particular y que es muy interesante en estos contextos políticos tan fraccionados, que además tienen de por medio concepciones religiosas que se les han denominado fundamentalistas, ¿verdad? Pues puede limitar, avalar la objeción de conciencia en el marco del Estado sin una regulación específica, puede limitar suficientemente los derechos de ciertas poblaciones sociales, que hemos visto que ya es una disputa generalizada, como sucedió, por ejemplo, en las elecciones pasadas con el tema del matrimonio igualitario, y etcétera, etcétera. ¿Qué sucede entonces? O que creo que es como una consecuencia de esto, es específicamente tratar de entender que la ley de empleo, la ley marco de empleo público, no es un proyecto que se deba entender como un proyecto sectorial de empleados públicos, sino que más bien lo que trata de hacer es regular el comportamiento institucional que afecta
la sociedad en general, y en ese sentido hay que prestarle como bastante atención a lo que sucede con esta ley. Ya en estos momentos la Comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa terminó el proceso de revisión de las objeciones que votó la Sala Cuarta, pero básicamente no solo no resuelve el fondo de la situación, sino que además integran en esa comisión elementos que pueden hacer que la Sala Cuarta de nuevo se pronuncie en contra. Y un último elemento que me parece también fundamental es el tema de las conquistas neoliberalizadoras, yo le he llamado así, no necesariamente en términos positivos, sino más bien porque me parece que en los últimos tiempos se ha acentuado un periodo de neoliberalización que ha representado para ciertos sectores, sobre todo económicos, pues una conquista en términos de ajustes económicos, de flexibilidad, y que acentúa también la disputa público-privada que en Costa Rica, digamos, es muy feroz. Y vamos a ver cómo en qué se traduce esto específicamente. Y es que ha habido como un proceso que reúne como varias características. Desregulación, que tiene que ver con la reducción de las regulaciones laborales, económicas. Tercerización, ¿verdad? Que también va por allí la subcontratación, que disminuye la relación obrero-patronal. La privatización, que está, digamos, mucho en el marco también de la discusión electoral, que si bien no se ha materializado, pues está por allí en la discusión sobre qué empresas se deben privatizar, cuáles no, si es necesario privatizarlas. Algunos sectores políticos están claramente definidos por la privatización de ciertas empresas, ¿verdad? Y esto hace parte como todo ese modelo de profundización del neoliberalismo, que en Costa Rica se ha dado de manera mucho más lenta que en otros países en la región. El elemento de la precarización y el elemento de la flexibilidad, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el debilitamiento de la responsabilidad patronal. ¿Cómo podemos ver eso específicamente en términos de coyuntura? Si bien la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la regla fiscal, digamos, ya pasó hace un par de años, las repercusiones se están viviendo ahora porque son leyes altamente regresivas, ¿verdad? Que dejan de lado todo el componente de elusión y evasión, que es bastante complejo en este país, pero además el hecho de que en el marco de la crisis pandémica, o en el marco de la crisis sanitaria, el Estado abrió una beta para precarizar el trabajo, que se convierte más bien en una forma o en una nueva forma de contratación laboral. La Ley de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional es un ejemplo de ello. Y si bien las empresas en el marco de crisis requieren de alivios fiscales, de alivios legales en el marco de estas crisis, también es necesario revisar en el marco de los grandes capitales, quienes se están beneficiando en el proceso de las medidas laborales, de la suspensión de contratos, de la reducción de jornada y de los trabajos temporales, que no solo se convierten en un momento de crisis, sino que además se convierten como en un nuevo estado de cosas que se regula para proveer en la relación obrero-patronal nuevas formas de contratación laboral. Es decir, se sostiene la desregulación, la tercerización, la precarización, la flexibilidad en el marco de estas leyes, que se sostiene con el tiempo más allá de la crisis, y que ciertos capitales muy caudalosos aprovechan estos escenarios para generar más ganancias y para profundizar la precarización laboral. Y porque ustedes ven que aquí pongo la ley antihuelgas. ¿Y por qué pongo la ley antihuelgas aquí como una conquista del modelo neoliberal? Porque la ley antihuelgas funciona como una especie de cadena de transmisión. En la medida en que se reduce el gasto social y en la medida en que
se profundizan las dinámicas de desempleo, de informalidad, en la medida en que también emergen economías ilegales o se profundizan economías ilegales y se ajusta el Estado a las reglas de la neoliberalización, el descontento social por un lado y la seguridad vienen por otro lado a hacer ebullición. Y en ese momento los estados van articulando estrategias de contención. Una estrategia de contención, por ejemplo, al descontento social es la ley antihuelgas, que tiene odios y amores, pero que va funcionando como esas cadenas de transmisión entre uno y otro momento. Y finalmente, mirando esto en términos de lo general y de lo reflexivo, me parece interesante, o quería como tratar de enmarcar esto en el tema de las reformas al Estado, porque aquí quise traer un poco como a colación la teoría de un sociólogo que habla de que lo que ocurre en estos estados, o lo que va ocurriendo en estos estados, es que hay un cambio del estado de bienestar o del estado social de derecho a un estado de seguridad. Es decir, se garantizan transformaciones para avalar y forjar como el estado neoliberal en el que los procesos de asistencia social o el gasto social en general es contraído o es reducido, pero al tiempo los procesos, las políticas restrictivas o punitivas van aumentando y se aplican soluciones punitivas a los brotes sociales, sea de descontento o a los brotes de inseguridad que se van produciendo en el marco de ese proceso complejo de precarización laboral, de informalidad, de pobreza, de desigualdad, que en el marco del estado de neoliberalización se va profundizando en estas economías que dejan o excluyen a muchos grupos sociales, a amplios sectores sociales de este gran contrato social que es el contrato del Estado. Entonces, eso uno lo puede revisar y me parece muy interesante como pensar las dinámicas en torno a cómo va sucediendo esto y aquí, para no extenderme, porque creo que ya se cumplió el tiempo, les invitaría a revisar, para que no crean que les miento, les invitaría a revisar, por ejemplo, los proyectos de anuales, los proyectos anuales de presupuesto que se presentan ante la Asamblea Legislativa y que han sido aprobados en los últimos años, incluso antes de la crisis, en donde se evidencia que mientras van aumentando los recursos, por ejemplo, para el Ministerio de Seguridad, perdón, no recuerdo el nombre del ministerio, el Ministerio Público, perdón, mientras van aumentando los recursos del Ministerio Público, van disminuyendo significativamente los recursos para ambiente, para cultura, para agricultura, bueno, para otros ministerios que son significativos en el marco de ese modelo de Estado social de derecho. Entonces, eso tiene mucho que decir con los cambios que van surgiendo en los últimos años. Lo dejaría por allí para terminar lo que hacíamos. Gracias, Juliana, por la intervención. Creo que nos has dado una clase, ¿verdad?, de relámpago de cómo funciona el Estado. No es algo, yo creo, a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar. Por televisión salen muchísimos de los términos, de las leyes que has mencionado, pero yo creo que es algo de, como personas en Costa Rica, ¿verdad? Escuchamos pero no comprendemos. Y con este repaso rápido nos damos cuenta de que hay cosas que están pasando en el Estado, hay leyes que se van aprobando en la Asamblea, que van siendo colocadas por el gobierno, que están transformando la estructura, ¿no? Lo que conocíamos como la Gran Costa Rica Solidaria va cambiando y se ha ido construyendo y como escribe usted, ¿verdad? Se han ido elevando condiciones de vida bastante perjudiciales, ¿no? Vamos a poder conversar un poquito más, pero que Costa Rica deude casi el 67% y que el 70% del dinero del Estado tenga que ser para pagar las deudas
o los altos índices de desempleo, y peor aún, como usted mencionaba, el número tan alto de gente que trabaja de manera informal, sin seguro, sin ningún tipo de protección, y casi 30% de pobreza en Costa Rica. Estaríamos hablando de, ¿qué? De uno de cada, ay, perdón, no, ¿cuántos somos? 5 millones, o sea, prácticamente 1,5 millones, ¿verdad? Ese rango es escandaloso, y es escandaloso porque es un aporte muy importante, ¿verdad? Que podremos profundizar ahorita. Así que muchas gracias. Damos paso ahora a la profesora Nidia Fonseca con su intervención. Igualmente 30 minutos, profe, para que usted pueda compartirnos sus opiniones. Gracias a Julián. Seguimos. Ay, muchas gracias, sobre todo, bueno, a Sergio por la invitación y muchísimas gracias a Juliana porque nos ha puesto en una, nos ha planteado un concepto que me parece muy importante sobre la comprensión del Estado. Hasta hace muy poco en Costa Rica las elecciones solo tenían que estar, se disputaba las candidaturas de las figuras políticas, pero no había, a ver, esa conciencia porque no estaba en cuestionamiento la conciencia de que hoy día las elecciones no simplemente buscan administrar un Estado, sino sobre todo incidir en la vida de las personas, tanto a nivel institucional como a nivel personal. Sí, hasta hace muy poco las elecciones en Costa Rica era simplemente para poner en manos de un grupo la administración del Estado, porque esa perspectiva del Estado benefactor o el Estado no estaba en cuestionamiento, ¿verdad? Y eso es lo que nos está costando entender cada vez que vamos a las elecciones. O sea, hay un abstencionismo que nos está haciendo mucho daño porque no estamos entendiendo que no es simplemente ya que se vota porque se administra un Estado benefactor, sino que el voto, la participación ciudadana, tiene en sus manos o se juega la concepción de Estado y la concepción de nuestro estilo de vida personal. Y mientras eso no lo tengamos claro, vamos a dejar, ¿verdad? Estamos dejando en manos de otros la pérdida de todas las conquistas de la solidaridad institucionalizada, ¿verdad? Y lo más triste de todo esto es el rol que juegan las religiones en este campo o en esta coyuntura político-electoral. Me parece que antes de pasar a analizar un poquito este asunto de las religiones, como que nos hace falta ese puente entre lo que nos ha dicho Juliana y el rol de los movimientos sociales, ¿verdad? Para comprender por qué son los que están poniendo en la mesa casualmente esta decisión casi que como entre mantenernos como un país en este momento de bienestar o un país simple y sencillamente y gravemente, ¿verdad?, de seguridad, como nos planteaba Juliana, que también como costarricenses nos cuesta entenderlo porque no tenemos ejército. 50 años sin ejército nos impide captar cómo se está pasando de un estado de bienestar a un estado de seguridad y cómo la gente cae en la trampa, ¿verdad? De querer mayor seguridad personal sin comprender que
que la seguridad personal va a depender de la calidad de la convivencia, que no tiene que ver con una cuestión de seguridad simplemente de delincuencia callejera como lo creemos, ¿verdad? Como lo entendemos en Costa Rica. Frente a esto, frente a esta visión que nos ha planteado Juliana, nos tenemos que ubicar también en el contexto mundial. Los movimientos sociales tradicionales en Costa Rica, que son los primeros que se tiran a la calle, como los sindicatos, esta dirigencia sindical va teniendo cada día más claro este rumbo del Estado y cómo sus protestas se criminalizan, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, para que la gente sí diga, ay, sí, ojalá que desaparezcan estos sindicatos, ay, sí, que desaparezcan todos estos movimientos, porque nos estorban conducir en la calle libre y sin atrasos, como si en las protestas, como si en la vida cotidiana tuviéramos, ¿verdad?, las vías siempre libres para llegar al tiempo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, eso me parece muy, muy importante de rescatar, porque los movimientos sociales, y lo vimos durante la pandemia, como en septiembre y octubre, no solamente salieron a la calle los sindicatos y a los que siempre están en la calle protestando y protegiendo los intereses de la ciudadanía, sino que también vimos cómo ya personas, pequeñas empresas, ya otros sujetos se lanzaron también a la calle a protestar, y cómo al no estar acostumbrados al revoltijo callejero, se echaron para atrás y tuvieron miedo, ¿verdad? De que fueran tomados en cuenta dentro de la misma bolsa, como la opinión pública desfigurada por los medios de comunicación presentan a los sindicatos. Los sindicatos han venido siendo presentados como personas incultas, chusmas, ladrones, que quieren seguir endeudando el país para mantener sus salarios y su tiempo para seguir protestando. Y entonces los pequeños empresarios y otros movimientos que entraron en la lucha en septiembre y octubre tuvieron mucho miedo y se echaron para atrás, ¿verdad? Cuando lograron una convocatoria y la gente demostró que no tenía miedo de tirarse a la calle a protestar por el alto costo de la vida, por las restricciones, por la conciencia clara de la desigualdad socioeconómica en la que se estaba experimentando. Entonces, hasta ahí llegó, pero frente a esto ha habido movimientos permanentes con una agenda más amplia de la que ocurre en Costa Rica, que va más allá de eso, como son los grupos indígenas, los grupos afro, los grupos de las mujeres, que vamos no simplemente en una lucha de conquista de los derechos de los sujetos específicos, sino también en esa lucha por mantener una justicia social y una equidad que va más allá, incluso que puede transformar mejor el Estado benefactor. Y entonces vamos viendo cómo hay agendas en la lucha electoral, unas que se ponen de una manera muy clara y otras que no se ponen de manera muy clara, pero que son las más importantes
y que son las que están permitiendo la destrucción del Estado benefactor aquí y en el mundo, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con solidaridad, todo lo que tenga que ver con equidad en la convivencia humana, entonces eso se pone en la palestra, pero con otros nombres y de una forma muy distinta a la que Juliana nos ha planteado. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con la religión y la religiosidad. En América Latina, la religión cristiana, con toda su herencia judeo-cristiana, y la religiosidad popular en general, no desaparecen, ¿verdad? Sino que más bien se recomponen. Y también cambian los lazos, las alianzas en el campo político, en el campo social y en muchos otros campos de la vida humana. Y entonces aparecen en la palestra política, lamentablemente, con símbolos, universos simbólicos manoseados por la política, y a la vez la política asume los universos simbólicos judeo-cristianos para lograr conseguir esa transformación del Estado benefactor o del Estado de solidaridad, ¿verdad? Que va más allá que el Estado costarricense. Entonces, vemos cómo en el ambiente electoral, los símbolos, los ritos y las celebraciones cristianas, como dicen algunos sociólogos, se mimetizan con los símbolos, los ritos y de políticos y culturales en el continente. Y en Costa Rica, en las elecciones pasadas, esto estuvo muy, muy, muy claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, un escenario que yo le he llamado transnacional. Hay una preocupación por un montón de situaciones en el mundo y en Costa Rica, pero que no son que no son motivo de las grandes campañas electorales. Por ejemplo, la crisis climática. Más allá de decir cómo recolectar la basura, no se analiza ni se propone en los medios de comunicación, ni por los medios de comunicación en las campañas electorales. La corrupción político-económica, que se visibiliza principalmente en los estilos de gobernanza, eso tampoco se pone de una manera muy clara. ¿Y por qué digo corrupción político-económica? Porque no es simplemente la corrupción política a la que estábamos acostumbrados a analizar y a denunciar, sino que vemos ahora cómo la corrupción se manifiesta en estas alianzas de la clase, de los grupos políticos y económicos, ¿verdad? Que ha sido muy claro ahora en tiempo de la pandemia, con todo lo que tenía que ver con la cuestión de la administración vial, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con carreteras en el país. También vemos cómo tenemos una gran crisis mundial y también costarricense en cuanto a las violencias de género y las violencias etarias. Sobre todo en la pandemia se ha puesto en evidencia la gran violencia etaria, que tiene que ver con la atención a la niñez, a la adolescencia y a las personas adultas mayores, ¿verdad? El gobierno y toda la política de la pandemia intentó visibilizar al adulto mayor como el pobrecito que podía morir antes, si no se le vacuna, ¿verdad? Y que el otro, pero se ocultó toda la realidad de las violencias de género que vinieron a un clímax con la campaña que había que quedarse en la casa, ¿verdad? Cuando es en la casa el espacio de mayor peligro para la niñez y para las mujeres. Entonces,
tenemos en la agenda política mundial y nacional, ponerle puntos a las IES en cuanto a las violencias de género y las violencias etarias. Hay una gran deshumanización también en el trato a las personas encarceladas, y es una situación mundial que también se evidencia en Costa Rica con todo el hacinamiento y la deshumanización en que ocurre en las cárceles, pero eso tampoco es motivo, ¿verdad?, de agenda política clara al respecto. Falta también de desarrollo, o hay ausencia de los mecanismos de la participación ciudadana de una manera clara. Por ejemplo, en Costa Rica, los asesinatos a los indígenas en la lucha por su territorio, eso no es motivo de discusión y poner en cuestionamiento el cuarto poder de la República, ¿verdad? Como también ocurre en otras países sobre también los asesinatos de los afrodescendientes, simplemente porque estos dos grupos lo que hacen es luchar por la defensa de sus territorios y de sus derechos. También hay a nivel mundial una clara criminalización de los sujetos víctimas de adicciones, y solamente se plantea una solución del problema criminalizándolos y también llenando las cárceles de las personas, sobre todo víctimas de una adicción o de su enfermedad. Y esto tampoco es motivo de agenda en las campañas políticas. Vemos también la criminalización de la población migrante, y nuestros políticos y todos nuestros candidatos hacen silencio total sobre esta situación, como si por Costa Rica no pasara ningún grupo de otras nacionalidades en condiciones precarias, ¿verdad? También tenemos el gran problema, no se discute la urgencia de la soberanía alimentaria, y tampoco se asume, porque no conviene, la gran importancia o cómo es que las personas en medio de esta gran situación de violencia sistémica sobrevivimos gracias a los servicios, a las redes que existen o que se conforman en la lucha por la sobrevivencia, para mantener el bien común, para trabajar el cuidado y el autocuidado, sobre todo ahora con el asunto de la pandemia, y para trabajar la rehabilitación y la reducción de daños que el sistema está ocasionando a la población. Por otro lado, tenemos en el caso de Costa Rica este 30% del empobrecimiento del que nos hablaba Juliana está claramente ubicado en varias zonas geográficas, como son las poblaciones costeras y las poblaciones de frontera, que fue lo que permitió que los evangélicos llegaran al poder, lograran 14 escaños en las elecciones pasadas y lograran casi ganar la presidencia en este país, porque ahí fue donde ellos ubicaron todo su trabajo pastoral, ¿verdad? Y que gracias a esa intervención la gente no terminó muriéndose en forma masiva en este país. Allí fue donde en las zonas costeras y en las zonas fronterizas, abandonadas históricamente por el Valle Central y también por los políticos, donde se ubicaron el servicio pastoral de los pentecostales y de los neopentecostales, que les permite luego entonces llegar a tener esos puestos en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, y que casi ganan la presidencia de la República.
Hay un desencanto y ya lo demostró Juliana con las láminas que nos demostró ese desencanto por la política tradicional partidista, pero que para estas elecciones va a ser más el desencanto porque la mediación o la ilusión nacional de haber logrado partir o haber detenido este bipartidismo tradicional con un tercer partido, no logra, lamentablemente, eliminar la corrupción, ni tampoco gobernar para esta gente, para este 30% y para las poblaciones más desarraigadas de la política nacional de los partidos tradicionales. Entonces hay un desencanto mayor. Pero que ellos, toda esta población, está viendo en los movimientos, en la participación de los movimientos religiosos, una posibilidad, ¿verdad?, de solucionar su abandono histórico. Hay un nuevo sujeto histórico en la política religioso hoy día, como puede ser los evangélicos pentecostales, que sustituye en un primer momento a la Iglesia Católica en el escenario público. Pero esa sustitución es muy corta porque la estrategia que se utiliza para lograr el apoyo de las poblaciones abandonadas por el Valle Central, ¿verdad? Que ha sido desde 1800, ese abandono del Valle Central con respecto al resto del país. La estrategia de hacerlos sujetos mediante el voto, ¿verdad? Eso que no se nos olvide. Y porque, ¿qué es lo que hacen las iglesias en esos espacios? Sustituyen al Estado en lo educativo, en lo sanitario, con todas las campañas que hacen de salud, en lo laboral, ¿verdad? Porque tienen fuentes de, ¿cómo se llama? Bolsas de empleo, aunque sea en la informalidad, pero logran tenerlo, y también en lo recreativo. O sea, los cultos, las celebraciones se convierten en los espacios de recreación para esas comunidades. Entonces, y la estrategia para lograr la alianza católica de la resacralización del orden natural de la familia heterosexual, ¿verdad? Logrando no solamente la alianza con la Iglesia Católica para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos, para oponerse al matrimonio igualitario, para oponerse al Estado laico, sino que también consiguen pequeñas reformas al Estado que pasan casi invisibles, pero que son muy importantes, como por ejemplo, lograron en 1999, nadie se dio cuenta, que se declarara el Día por la Vida antes de nacer, ¿verdad? Y también ese trabajo que vinieron haciendo, entonces permite, por un lado, aceptar cómo lo religioso está presente de una manera clara, formal e histórica en el escenario político de toda América Latina y de Costa Rica en particular, siempre en el pasado representado por lo católico y en el presente representado por lo pentecostal carismático. Ahora, ¿qué se logra? No solamente se alcanza la alianza católica, no solamente se alcanza esas reformas al Estado para llegar a pasar de un Estado benefactor a un Estado de seguridad, sino que logran en estos últimos 4 años del gobierno PAC, sin PAC, ¿verdad? Porque eso hay que tenerlo claro,
logran entonces que se gobierne los 2 primeros años con la alianza con algunos partidos políticos en cuenta e incluyendo al Frente Amplio, ¿verdad? Para hacerse cargo del INAM, pero también la parte más importante, la económica, en manos del FUS, ¿verdad? Y por otro lado, se logra silenciar todo lo que en gobierno PAC se había logrado para los grupos feministas, para los movimientos feministas y los movimientos afro e indígena. Por ejemplo, se silencia total y absolutamente todo lo que tiene que ver con la lucha de los derechos sexuales y reproductivos, toda la lucha en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Que fue la puerta para alcanzar, para aceptar una educación sexual fuera de lo religioso, ¿verdad? Más laica, que se pudiera aceptar el grupo LGTBIQ, ¿verdad? A través de algo simbólico y tan pequeño como eran los servicios sanitarios en las escuelas y colegios, ¿verdad? Con un tercer servicio sanitario neutro, ¿verdad? Eso queda totalmente anulado. Queda anulada también la posibilidad de profundizar y ampliar el sentido de inclusión. Queda, por supuesto, anulado la atención, todo lo que es una atención integral relacionada a la salud sexual y reproductiva, que era por donde iba el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Y queda en silencio la discusión sobre el Estado laico, pero porque la línea de discusión por donde se iba era para fomentar el pluralismo, la igualdad y la libertad religiosa. Y por supuesto que a ninguno de los dos movimientos religiosos tradicionales, católico y pentecostal, le convenía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en estos 4 años se logra silenciar todo eso que era lo poquitico, algo muy poquitico que se estaba avanzando en el gobierno PAC, y eso se opaca con todo el proceso de corrupción que no logra, o sea, el pueblo acepta y vota fuera de la tradición del bipartidismo, sobre todo por el problema de la corrupción, y terminamos peor que antes, ¿verdad? Todos corruptos y todos cobijados, todos metidos dentro de la misma casa, ¿verdad? Entonces, y a esto le agregamos el pretexto de este gobierno para no seguir avanzando en lo poquito que se estaba avanzando con el asunto de la pandemia. Mientras tanto, ¿qué pasa con los movimientos? ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos decir de este fenómeno religioso? O sea, es muy vergonzoso, porque en el caso de Costa Rica, la historia de Costa Rica en cuanto a la intervención de los movimientos religiosos en las coyunturas políticas, siempre lograban de alguna manera aportar, a ver, como diría alguna persona de izquierda, daban 2 pasos adelante y 1 hacia atrás. O sea, aportaban, y de hecho así fue en la construcción del Estado benefactor, ¿verdad? La iglesia logra un pequeño diálogo, que se dejara de perseguir a los comunistas, que se les diera un poquito ahí de libertad electoral para poder controlarlos, y que también se formó parte, ¿verdad? En representación de la Iglesia Católica a través de uno de los sacerdotes más amados en la construcción del Estado benefactor por la historia del país, pero, ¿verdad? Esos fueron los 2 pasos adelante, pero después se echaron para atrás, ¿verdad? Aceptando
cierta silencio se elimina de parte de la Iglesia Católica en estos 50 años prácticamente, y de parte de los protestantes peor todavía, se elimina la voz profética para estar denunciando la corrupción, para estar denunciando las injusticias a los sujetos que históricamente han sido abandonados. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista que logra fortalecerse en Costa Rica y a nivel mundial pone en tela de juicio no solamente la injusticia del Estado patriarcal, sino también la injusticia de los estados religiosos, con respecto al rol de las mujeres y con respecto a los derechos sexuales y reproductivos y a toda la injusticia y a todo el silencio que todas las iglesias católicas y protestantes han tenido en los últimos 50 años, para no echar más para atrás, ¿verdad?, con respecto a las violaciones y a los abusos de poder de parte de los cleros, no solamente católicos, sino también evangélicos, ¿verdad? Entonces, el movimiento de las mujeres es un movimiento muy mal visto en el escenario político y en el escenario religioso. Ahora, ¿qué nos queda por delante? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay algunas pequeñas vetas que podríamos plantearnos en esto. Primero, bueno, ser humildes y reconocer nuestros grandes errores y pecados estructurales y pecados personales. El pueblo ha mostrado una gran resiliencia para reinventarse en las crisis, y estos últimos 2 años lo ha demostrado. Hay una profunda creatividad, la esperanza se mantiene viva, hay una gran capacidad de resistencia. Ese 30% de la población en condiciones de empobrecimiento total y absoluto, porque cuando hablamos de pobreza y pobreza extrema, no nos dejemos llevar por los índices, ¿verdad? Oficiales. Estamos hablando de una gran pobreza, una pobreza profunda, que sin embargo es un 30% de la población que no pierde la esperanza y que no pierde la fe, porque es un pueblo creyente. Espera todavía un rol más honesto de los movimientos religiosos. Se ha demostrado que es posible, con y sin pandemia, fortalecer la sociedad civil. Pero, ¿qué nos falta? Recursos organizativos. Si bien es cierto, las iglesias, todas las comunidades religiosas tienen un gran recurso organizativo, ese recurso organizativo se reduce o se desgasta o se asume en forma cotidiana solamente para los celebrativos. Todas las energías se gastan simplemente en los cultos y en las misas. Hay recursos políticos, se pueden lograr alianzas buenas, no alianzas tan malas como las que hemos hecho entre la Iglesia Católica oficial y los carismáticos y pentecostales, para detener una agenda de justicia para las mujeres, los indígenas, los negros, la niñez abusada. Hay recursos comunicacionales, las iglesias tienen, pero no lo usamos para eso, ¿verdad? Todo se agota para lo celebrativo. Hay recursos de convocatoria. Y algo muy interesante, que tal vez no estén de acuerdo conmigo, hay pocos recursos económicos. Las iglesias
lamentablemente, al haber permitido que la corrupción ingresara, los recursos económicos se los lleva a la clase sacerdotal y todos los demás quedan en silencio. Se lucha más por la sobrevivencia de una clase sacerdotal católica y protestante. Entonces los recursos todos van a dar ahí. Y una clase sacerdotal que ha perdido totalmente su visión de ser luz y sal en la sociedad. Tenemos definitivamente una práctica política muy desigual. Hay una práctica política que se considera sagrada y que incluso se habla en esos términos en la palestra política, como es el voto. En Costa Rica se considera que eso es lo máximo, ir a votar, ¿verdad? O trabajarlo todo por el voto. Pero mientras tanto, y creemos que eso es la gran democracia que tenemos, pero mientras tanto hay una práctica política permanente de los movimientos sociales con movilización, con protesta, con denuncia, en donde muy pocas iglesias se suman, muy pocos líderes religiosos se suman, y que debemos de ampliar, de profundizar, porque de lo contrario perderemos lo poquito que tenemos para que estos 30% de la población pueda seguir sobreviviendo. Bueno, eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias, profe, también por la intervención y por ampliar y continuar, ¿verdad? Lo que Lorena ya había planteado inicialmente, profundizarlo un poco, ampliar con otros elementos importantes de la coyuntura, ¿verdad? Como los temas en torno a los movimientos sociales y ahora aunado a la crisis de lo religioso, ¿no? Que podríamos acotar, dado que aquí nos congregamos en este espacio, ¿verdad? Personas que de una u otra manera adherimos a la experiencia de lo religioso. Tenemos todavía un ratito, unas media hora, 25 minutos para conversar a la luz de alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión que tengan las personas que nos acompañan hoy. Vamos a seguir la siguiente dinámica. Podemos levantar la mano para abrir el micrófono y participar, o también podemos colocar nuestras intervenciones al chat. Les pediría nada más que intentemos tener precisión, ¿verdad? Y ser breves en las intervenciones para que podamos tener la mayor cantidad de réplicas y participaciones posibles. Tenemos una solicitud de participación de Katia Jiménez. No sé si Katia quisiera abrir el micrófono para escuchar lo que... Muchísimas gracias. Gracias, Claro, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, después de escuchar, muy interesante todo lo que expuso la primera muchacha, Juliana, y también doña Nidia. Pero a mí me gustaría decir que yo no estoy de acuerdo con respecto a los sindicatos, porque los sindicatos le hicieron un gran daño a este país con la huelga de los 60 días, más la otra huelga que se le sumó el próximo año. Nosotros tenemos un rezago de 4 años que a la luz de la historia, eso se va a convertir en una cosa terrible para las poblaciones jóvenes. Yo tengo amigas que son gerentes en recursos humanos y ya hay ciertos sectores que ellos dicen que cuando vengan estos muchachos que hayan salido o que sean de estas épocas, definitivamente van a ser personas que también van a salir muy perjudicados, ¿verdad? Hay niños que durante los 2 años de pandemia más las 2 huelgas no han ido un año completo a estar, eso lo dijo el Estado de la Nación, a estar de forma presente en una escuela. Entonces eso es una cosa que hay que ponerle mucha atención. Lo otro que con lo que también quería participar es que
el ingreso de todo este conglomerado de cristianos en la Asamblea Legislativa tampoco le hizo un bien al país, porque metieron gente muy ignorante, personas que ni siquiera saben cómo es la forma de participar, de hacer su participación para hacer algún beneficio a favor de lo que ellos representaban, ¿verdad? Los dejaron muy mal parados. Y el Estado no puede seguir siendo un Estado benefactor, porque desgraciadamente tenemos un Estado quebrado que lo traemos desde hace más de 30 o 40 años, ¿verdad? O sea, esto no es de ahora, no es un tema PAC ni es un tema liberal, es un tema que viene desde hace más de 30 años que el Estado está, que venimos con ese endeudamiento y se ha ido haciendo esta bola de nieve, que por eso es que ahorita la pobreza alcanza este nivel tan alto. Y para mí la base de todo esto es el tema de la educación. Mientras nosotros como seres humanos no nos preocupemos porque nuestros hijos puedan tener por medio de la educación, como era antes, el poder, que era lo que le permitía a uno salir adelante siendo pobre, poder pasar de pobre a clase media, ya eso es lo que se ha perdido mucho. Entonces yo pienso que por ahí es donde nosotros deberíamos de enfocar. Muchas gracias. Gracias, Katia. Excelente los elementos que coloca. No sé si Juliana o Nidia quisieran hacer algún comentario o alguno de los elementos que nos comparte Katia. Sí o... Tal vez, no sé bueno. si Tiene Juliana y si la profe Nidia quiere contar algo, entonces después de Juliana. Sí, bueno, yo creo que este tema de los sindicatos y todo esto levanta, como decía, muchos odios y amores, o muchas conflictividades, y también hay que entenderlo en una perspectiva histórica, ¿verdad? Y entender que cuando hablamos también de crisis de representatividad, esto no solo se refiere al sistema político, sino también cómo el sistema sindical en los últimos años pues ha también decaído en términos de cómo las personas ven en el sistema sindical pues que no se reflejan muchas de sus intereses, sobre todo porque en muchas ocasiones digamos las castas dirigentes que se forman en el espacio sindical pues no, digamos, no traducen esos intereses para el general de la población. Y por un lado hay un cuestionamiento muy severo respecto de lo que ha sucedido con los sindicatos, no solo en Costa Rica, pero también, digamos, a nivel regional, a nivel internacional. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es muy problemático pensar que las crisis, que además son estructurales, como decía la profesora Nidia, esos pecados estructurales devienen de sectores como los sindicatos. Y yo creo que si algo ha funcionado en nuestras sociedades como cadenas de transmisión de derechos, han sido precisamente estructuras como las sindicales, que en los últimos años hemos visto cómo en muchas ocasiones han estado reemplazadas, por ejemplo, por las grandes movilizaciones sociales, es decir, debido a la crisis de representatividad que supone tanto partidos políticos como escenarios de representatividad como los sindicatos, las movilizaciones sociales han venido a reemplazar un poco esto y a demandar otras formas de relacionamiento entre la población en general y el Estado. Y eso es particularmente interesante porque implica que ya no solo las personas trabajadoras, sino también las personas de otros sectores, mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, etcétera, etcétera, se ven recogidos, digamos, en el marco de las movilizaciones y de la gesta social. Pero también creo que el escenario cada vez se torna más restrictivo en el sentido de que, por ejemplo, la imposición de una ley de huelgas es altamente criminalizadora. Si ustedes notan, en América, bueno, si se hace un estudio comparativo en América Latina, los estados han venido avanzando en la criminalización de las acciones de protesta, pero en muy pocos países se ha regulado porque
la protesta, digamos, es en muchos países respetada constitucionalmente, porque es un ejercicio de derecho que provee en espacios de crisis o en espacios, digamos, o en momentos de crisis política o en momentos necesarios, pues, digamos, una correa de transmisión para que la gente provea de sentido sus demandas. Entonces, digamos, claramente los sindicatos digamos, han deformado, sobre todo en una burocratización, ha habido un proceso de formación de los sindicatos, pero por otro lado, sí, históricamente han representado la conquista de luchas para grandes sectores de la población en general, sobre todo sectores de trabajadores. Y aquí lo que pasa en Costa Rica, y yo creo que eso es una particularidad bien interesante en Costa Rica, es que en Costa Rica hay una marcada disputa entre el sector privado y el sector público, digamos. Aquí el sector privado y el sector público están en una contienda compleja y constante en la que el sector privado, en la que el sector público está constantemente atravesado por críticas, precisamente por todo lo que se ha, digamos, no solo por lo que le cuesta al Estado, pero también porque en el marco de la transformación de los estados, de la desregulación, de la precarización laboral, en vez de gestionar desde el espacio privado, digamos, situaciones económicas que generen bienestar para todos, lo que queremos es bajar los niveles de precarización laboral a como lo ponen, por ejemplo, las empresas del sector privado. Y eso es muy perjudicial para muchos sectores del país. Yo creo que la disputa se ha ido gestando en términos del sector público y del sector privado, que a veces se pierde, digamos, se pierde un poco la noción de hacia dónde tenemos que caminar en términos de los derechos colectivos, de los derechos laborales, de los derechos en general para la población, por sustraernos a este tipo de demandas que son tan feroces entre el sector privado y el sector público. Y por último, el tema de la educación es muy interesante, pero también el tema de la educación se ha visto altamente, digamos, disminuido en términos que en la medida en que van disminuyendo los recursos del gasto social, así también disminuyen los recursos para educación, para salud, para cultura, para ambiente, y digamos, no hablamos de un retorno al estado de bienestar, pero hablamos de que en la medida en que el gasto público es muchísimo menor, los servicios públicos, los servicios sociales, el acceso el acceso a ciertos recursos, pero también el acceso a ciertos servicios, se ven ampliamente limitados, como es el tema de la educación, que compromete grandes sectores de la población. Y Costa Rica es uno de los pocos países en América Latina que aún tiene, digamos, recursos muy comprometidos en educación, pero que con el tiempo y por la crisis fiscal, pero además porque la crisis fiscal, como diría un profesor, es autoinfligida, es decir, no se ha querido cobrar a los grandes capitales lo que le cuesta la crisis fiscal al país. Entonces esa crisis fiscal ha desembocado en consecuencias como el reverso en el gasto público para el país. Gracias, Juliana. Me hacía recordar este tema. Hace poco salió una nota en el semanario Universidad, cómo gracias a los recortes en el presupuesto nacional en temas de educación, una cierta cantidad de estudiantes bastante alta en las zonas rurales, como decía la profesora Nidia, no van a poder ir a las escuelas y los colegios, porque existe un sistema nacional de transporte para llevar a las personas que viven lejos de los centros educativos, ¿verdad?, a que puedan ir a clases y puedan volver con ciertas garantías de seguridad. Ahí es donde se ven los recortes, gracias a las leyes, ¿verdad?, que afectan educación por el modelo que se va asumiendo, como por decir un ejemplo, ¿no? No sé si la profe Nidia quisiera acotar algo o pasamos a la siguiente persona. Usted me dice, profe. Ah, bueno. No, a mí me gustaría pasar a la otra persona. Bien. No me gustaría estar contestando una por una, sino Excelente. escuchar todo y después. Bien, muy bien. Escuchamos entonces a Rafael Villalobos, y si hay alguna otra persona nos puede levantar la mano por ahí para tenerla en lista. Hola, saludos y muchas gracias por estos aportes tan valiosos. Yo pienso, digamos, que hay una
¿cómo decirlo? Un desencanto total de la política, un desencanto total de las iglesias, las diferentes iglesias, y también un desencanto de los sindicatos. ¿Por qué? Porque cada grupo de estos ha ido buscando su propio beneficio. Pero entonces llega un momento en que la población, los de a pie, nos sentimos totalmente indefensos, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay la percepción de que, digamos, en Costa Rica siempre es social y en la democracia, ¿verdad? Y como que sentimos ahorita que el músculo de la democracia se ha debilitado muchísimo y hay como una percepción de que más allá de los poderes, de los tres poderes, hay otro poder mucho más grande que es el que domina los tres poderes. Me gustaría saber la opinión de ustedes al respecto. Gracias. Muchas gracias a Rafael. Podemos anotar la inquietud que Rafael acaba de acotar y ver si hay alguna otra persona que tenga alguna pregunta o intervención. Sí, vamos a escuchar a María y si quieren entonces ya sea Juliana o Nidia retomar las opiniones de... Mira, me parece muy interesante lo que acaba de acotar Juliana sobre el sector público versus sector privado. Claro, al sector privado le interesa ese teje y maneje porque es una excusa para la venta de, puede ser, ahora que estaba oyendo a Juliana, que yo no lo había pensado, ¿verdad? Entre todas las excusas que el sector privado tiene para el desmantelamiento del Estado social, es ventas de las empresas públicas. Y entonces esa tensión le interesa al sector privado. En ese sentido, esa es una de las, puede ser, no estoy estudiando eso, pero puede ser que eso es una de las variables. Ahora, lo que dijo la profesora Nidia sobre la misa y los cultos, mira, es una cuestión lógica, porque fíjate vos que si vos vas a una misa y un culto siendo creyente, ya te sentís satisfecho. O sea, ya cumplí. Entonces, todo lo demás, como esa, también te sirve como para desmovilizar tu conciencia como creyente, porque hasta ahí cumpliste. Ya lo demás, no. Yo lo viví en la iglesia cuando estaba lo del matrimonio igualitario. O sea, lo que esos sacerdotes decían en contra del matrimonio igualitario era un bombardeo constante. O sea, tenía que ser uno fuerte como para no considerar y dudar sobre lo que estaban diciendo. Eso es parte de lo que dice me parece que era parte de lo que dice la profesora sobre esa alianza que hay entre los iglesias protestantes y el catolicismo, ciertos sectores, no todos, de ambos. Y otra de las cosas que me gustaría, que no me quedó muy claro lo de la profesora, fue lo del ejército. Ella hizo ahí una anotación con lo del ejército que no me quedó claro, que me gustaría que me lo explicara más, tal vez para mí, no sé, un poquito más. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy buena la charla, muchas gracias. Gracias, María. David, ¿puedo hacer una pregunta? Si quieres, don Hernán hace la pregunta y pues damos la palabra a Nidia y a Juliana para que puedan retomar ya sea la intervención de
de Rafael, de María y ahora de don Hernán, con algunas acotaciones generales. Don Hernán, lo escuchamos. Sí, gracias. Felicitar a Juliana y a Nidia, muy interesante toda la reflexión y los aportes. Yo es que quedé con una duda de este tema que planteó Juliana al inicio de la crisis de representatividad, en el sentido de que normalmente es asumido como una crisis de los partidos políticos, pero, y ahí viene la pregunta, ¿no será más bien una crisis del Estado? En el sentido que ya no es el Estado como contrato social que busca el bienestar común, como tradicionalmente se planteaba, sino más bien que el Estado se ha convertido, como decía Juliana, en centro de poder disputado, ¿verdad? Como un botín disputado por los grupos fácticos de poder, sin importar que el estado de bienestar decaiga y se consolide el estado de seguridad. Entonces, es como una pregunta que tengo ahí de qué es primero, la gallina o el huevo, o sea, para ver si me la explica un poquito mejor y poder comprender un poco esos conceptos. Muchas gracias. Gracias a don Hernán. Si quieren, damos la palabra a la profesora Nidia para que comience ella y luego a Juliana después de la profe. Sí, no es que los sindicatos son la excelencia, no, lamentablemente no es así, pero son los que tienen, en el caso de Costa Rica, la mayor conciencia de respuesta a la clase política que intenta o que hace ese tipo de reformas en perjuicio de un Estado que piense en el bien común, ¿verdad? Ahora, ustedes tienen mucha razón cuando cuando hablan de castas de dirigentes, que ocurre en todo lado, lamentablemente, como producto de la cultura patriarcal y de la sociedad organizada en jerarquía, ¿verdad? Entonces, se necesita una casta de dirigentes en todo lado, iluminados, y todos los demás desobedecen, ¿verdad? Entonces, ahí está el asunto y todas las organizaciones sociales tradicionales caen en ese pecado estructural. Eso es por un lado. Por otro lado, la participación política de las personas religiosas, en el caso de Costa Rica, ha demostrado ser una participación con una gran, ¿verdad? De una gran ignorancia de la participación política, que eso es bueno y es malo. Es bueno porque puede romper la tradición de estas castas. Es malo porque son fáciles de dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, como diríamos, ¿verdad? Entonces, ahí está el gran problema. Que hay un desencanto total, sí, hay un gran desencanto, y esta trilogía que nombró el hermano es muy, muy terrible, ¿verdad? Un desencanto total de los políticos, de las iglesias y de los sindicatos. Vea la trilogía, ¿verdad? Pero no hay nada aparentemente alternativo, porque a la vez se bombardea y caemos en la trampa de estar en contra de todos los movimientos sociales que trabajan los derechos de sujetos específicos. Entonces nos quedamos sin nada, y eso es un gran problema, y es una tendencia en Costa Rica, sobre todo por lo que otro de los hermanos dijo, que bueno, no había pensado en eso, pero me pareció extraordinario. Yo analizaba cómo todos los recursos que tienen las organizaciones religiosas están dirigidas totalmente a la misa y al culto, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, no estamos preparados para pensar en una organización más amplia, más democrática y a la vez más comprometida con lo que podemos llamar el ministerio de la denuncia y del anuncio, ¿verdad? Para tener un rol más asertivo en la sociedad y en aquellos acontecimientos que pone en tela de juicio la vida de las personas.
Entonces, pero como decía, sí, como la misa y el culto también para cada persona, para cada ciudadano, es simplemente el espacio, como usted lo dijo, de desmovilizar su conciencia como creyente, no su conciencia como ciudadano, sino su conciencia como creyente, ¿verdad? Porque si realmente entendiéramos qué significa nuestro compromiso como creyentes, seríamos mejores ciudadanos, ¿verdad? Porque estaríamos siempre del lado de las personas más vulnerabilizadas e ignoradas por la sociedad y por los políticos y por estas castas que ignoran, ¿verdad? Lo que ocurre fuera de su patio. Que hay una crisis de representatividad, depende del punto de vista que se vea. Puede ser que para los pobres sí hay una crisis de representatividad porque no están representados, pero para las castas están muy bien representadas y no tienen crisis y no la consideran como tal. Sobre el ejército, para nosotros, cuando nosotros hablamos, no es que el Estado benefactor que se construyó en la Revolución del 48 es el gran Estado benefactor para toda la población, no. Simplemente es una referencia histórica. El Estado de bienestar que se construyó en la Revolución del 48 en Costa Rica, que logró, y eso no hay que olvidarlo, que logró que se generara una clase media para que los empobrecidos lograran una movilización social, ¿verdad? Se está eliminando por toda la imposición de la política de la globalización aquí y en todo el mundo donde hubo. Pero en el caso costarricense hemos logrado, en medio de las contradicciones, que muestras institucionales de ese Estado benefactor todavía no sean eliminados, como el Seguro Social, ¿verdad? Como el ICE, aunque el ICE ya casi no queda nada de lo que era, y de algunas otras instituciones. Por ejemplo, vean qué terrible. Antes, en el pasado, el Consejo Nacional de Producción fue muy importante porque era una institución que daba garantía de la soberanía alimentaria de la población costarricense, ¿verdad? Y cómo hoy día el único rol que le queda es el de vender los alimentos a las escuelas y los colegios. Resulta que los venden más caros que lo que pueden conseguir en el mercado, ¿verdad? Pero recordemos que una de las primeras cosas que se hicieron en este país con el Consejo Nacional de Producción era garantizar la producción del campesino, y se le compraba y se montaban los grandes silos de granos para que toda la población, sobre todo la gente más pobre, tuviera garantía del arroz y los frijoles. Y eso desapareció. Es decir, es que no es lo mismo decir que hoy tenemos un 30% de la población empobrecida al 50, 60, 70% de la población cuando hubo la Revolución del 48, pero que logró tener una institución que compraba la producción nacional y la ponía a precio barato para que la gente tuviera acceso. Es que hoy día no es así. O sea, díganme ustedes qué están comprando, qué arroz y qué frijoles están comprando, el que les sale más barato. Y el que les sale más barato no tiene nada que ver con la producción nacional. Entonces estamos de caída. A nosotros nos pasa como le pasó a Venezuela con el bloqueo económico, y posiblemente igual va a pasar. El 80% de la población se muere de hambre en un principio porque no hay producción nacional, porque se destruyó por 30 años o más al grupo campesino, ¿verdad? Al que siembra, porque ya no hay. O sea, recordemos, hasta hace poco, de un pronto a otro, Canal 7 puso a la venta los frijoles de los pocos campesinos que quedan cultivando frijoles en este país. Bueno, eso lo hizo Canal 7, por Dios, ¿ah? Que es uno de los voceros para que se destruya el poco Estado benefactor que nos queda.
Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de que los jóvenes que están teniendo una educación pésima por pinches digamos 4 años, 2 años de pandemia y 2 años y 2 huelguitas, no, la educación viene malísima hace tiempo desde que dejó de ser el espacio educativo para tener conciencia crítica en este país. ¿Hace cuánto que eliminaron los espacios de pensar, de analizar la literatura? Es que ahora los ponen a leer, pero ojalá haya una película sobre el libro que pongan a leer y simplemente presentan lo bonito y no lo que realmente el autor nacional quería demostrar, que era la pobreza, la injusticia, el maltrato al campesino, al ignorante, al analfabeto. Esa es la literatura costarricense buena, ahí está. Y entonces vos leías eso y tenías conciencia, ibas levantando conciencia crítica. Pero todo eso se ha eliminado, o sea, no la educación y los pobres que están saliendo ahora, no, si hace rato que estamos produciendo un montón de ignorancia de manera oficial. ¿Por qué? Porque se viene destruyendo todo ese proceso, se viene destruyendo, o sea, hablamos de educación cívica y es simplemente que antes por lo menos todavía uno sabía algunos signitos ahí nacionales, porque sí, aprender la música costarricense también trae conciencia crítica y por eso no lo enseñan ahora, ni se canta, porque si usted pone atención a los himnos y lo que realmente dice, si tan solo con la letra del himno nacional, ahí hay muchas cosas que se están diciendo y que ni pensar en hacer. Ir a defender la patria. Ay, no, señores, si hace rato que la vendimos. O sea, no, ese es el problema. Ahora, y nosotros y nosotras, con lo que ustedes dijeron, yo digo, wow, sí, definitivamente tienen razón. Los cultos y las misas están simplemente para desmovilizar la conciencia como creyentes. Por Dios, y si todavía utilizamos los púlpitos para vivir eso que ustedes vivieron, yo por dicha no he pasado por eso. Bueno, tal vez porque soy pastora y no lo hago, tal vez jamás, pero, o sea, coger el púlpito para que la gente entienda por qué tenemos que ir en contra del matrimonio igualitario, cuando detrás de eso lo que estamos fomentando es la discriminación de la convivencia humana, de que unos sí pueden ser ciudadanos y otros no. O sea, es que eso es lo que está detrás de todo eso. Porque si a usted le enseñan que definitivamente usted es ciudadano y la otra no es muy buena ciudadana porque se le ocurrió ser lesbiana o porque se le ocurrió no tener hijos o porque se le ocurrió divorciarse, entonces usted está aprendiendo de cada vez que va al culto, a la misa, es que hay ciudadanos de 2 categorías. Entonces, ¿de qué dónde está la democracia? No. Ahora, el asunto de la democracia, sí, hay un gran debilitamiento de la democracia formal. Casi yo no le oía porque se cortó. Hay un gran debilitamiento de la democracia formal, que es simplemente la de ir al voto. ¿Cómo se debilita? Bueno, por el desencanto, ¿verdad? Que tenemos por la corrupción, por estas castas que nunca cambian, pero también hay un debilitamiento de la democracia en general porque no se incentiva la participación ciudadana, por un lado, por otros medios. Y por otra parte, cuando debilitamos la ley de pesos y contrapesos entre los poderes, sino que los vamos diluyendo a través de estas reformas de Estado. Entonces, bueno, no andamos muy bien, ¿verdad? No sé si me quedó alguna de las preguntas sin contestar o de los comentarios. Juliana. Muy bien, profesora. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Juliana ya para cerrar entonces la actividad y mantener el horario que les sugerimos. Entonces la escuchamos. Sí, yo estoy tratando de pensar en todas las preguntas y las posibles respuestas, también tratando de escucharles y es
complejo, pero bueno, yo quisiera tal vez esa pregunta interesante del hermano Rafael Villalobos sobre si hay un tercer poder, un cuarto poder que regula también las relaciones, ¿verdad? Y es que se habla de los poderes de facto, que son incluso a veces más poderosos que los tres poderes del Estado constitucionales. Y entre ellos el poder económico, que hemos visto que es ampliamente poderoso, valga la redundancia, en el país y que, por ejemplo, en el marco de la crisis, en el marco de la administración PAC, pues fueron la agenda, digamos, de gobierno. Digamos que estos poderes de facto, como el económico y como los medios de comunicación, se convierten en unos poderes, digamos, muy importantes en el país porque no solo por un lado, conllevan la opinión pública, sino que además tienen los recursos para impedir al Estado cuando decide tomar ciertas decisiones, para impedir al Estado cuando decide asumir, por ejemplo, una política medianamente de bienestar. Entonces, yo creo que hay que prestar mucha atención a los poderes de facto que asoman y muy particularmente a esos poderes de facto económico que cuando aparecen por allí más específicamente en ciertos rostros, pues uno se da cuenta que son los que promueven estos discursos de privatización, los que eluden o evaden impuestos, ¿verdad? Los que en muchas ocasiones se les perdonan grandes cantidades de impuestos, los que incluso precarizan laboralmente grandes cantidades de trabajadores. Entonces yo creo que sí hay que prestar como bastante atención a esos poderes de facto que tienen mucha capacidad de persuasión y de disuasión a nivel nacional. Lo otro es que con la pregunta de don Hernán sobre qué es primero, yo pensaba un poquito en que este tema del poder, si bien nosotros generalmente no lo asumimos, sí es un tema que ha sido conceptualizado desde mucho tiempo antes porque el Estado es por excelencia un centro de poder. Digamos, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la historia del Estado de Israel antiguo, uno se da cuenta que cuando se va conformando el Estado de Israel, en la historia de Israel, se constituye un centro de poder, ¿verdad? Los pequeños lugares de culto en las zonas rurales se van cerrando y el escenario de culto por excelencia se va uniendo a los poderes políticos y económicos, ¿verdad? Se va centralizando el poder y desde ese poder emerge toda la estructura de ordenamiento social, político, religioso. Y en ese sentido se comienzan como a formar los grupos en torno a ese poder. Luego, a través de los años, pues va tomando una forma más, digamos, más gruesa y para el caso más reciente y más específico de lo que hablamos hoy, cuando hablamos del Estado moderno en el que ya tenemos una estructura de partidos políticos, que en nuestras estructuras de partido de repúblicas independientes están muy marcadas por el bipartidismo, ¿verdad? Por dos partidos que van por ese poder, que luchan por ese poder y que incluso gestan alianzas en relación con ese poder, pues lo que pasa es que sobre todo comienza a haber una crisis de representatividad porque muchas personas comienzan a cuestionar y sobre todo los movimientos sociales que van surgiendo comienzan a cuestionar el hecho de que esos partidos no representan los intereses de las personas y que incluso la democracia que hemos construido se construye sobre la base de excluir sectores muy importantes de la sociedad, sectores empobrecidos, sectores indígenas, sectores afro, mujeres, ¿verdad? Que mujeres hasta el siglo pasado en la región tuvieron acceso al voto, ¿verdad? Entonces, digamos, la crisis de representatividad, si bien se ha notado mucho más en este tiempo porque hay más proliferación de actores, porque se rompe con el bipartidismo y hay un multipartidismo, y se nota más ahora porque hay más fragmentación, más luchas por ese poder, más disonancias dentro de esos poderes.
sí se viene gestando desde años atrás en el marco de que hay una gesta de movimientos también que van evidenciando que ese poder no está siendo bien manejado, que no representa a grandes sectores de la población y que tiene que ser contestado por grandes sectores de la población. Entonces yo pensaría que sí es una crisis que viene posterior al evento del Estado, porque incluso pensando el Estado como el Estado benefactor, incluso hay luchas por el poder de ese tipo de Estado. Entonces, y para cerrar allí, yo solamente creo que hay algo muy particular y yo tal vez como extranjera lo noto y es un poco, yo siempre en estas disputas entre lo público y lo privado, entre sostener ciertas estructuras institucionales en Costa Rica que son del sector público o no, yo siempre me pregunto por qué si en Costa Rica lo que la ha sostenido dentro de más o menos una sociedad más o menos tranquila, aunque con problemáticas que están en ascendencia, pero que, digamos, soluciona, digamos, tiene problemáticas, pero que no las vive tan cruentamente como otros países como El Salvador, como Guatemala, como Colombia, ¿verdad? Que han tenido grandes conflictos por las desigualdades, la pobreza, porque a partir, por ejemplo, de los planes estructurales de la crisis en los 80 de los países que aceleraron este modelo de neoliberalización, que aceleraron los ajustes, porque si en Costa Rica se ha visto que funciona un modelo más o menos que garantiza bienestar para la población, ¿por qué se quiere desarticular todo lo que le ha garantizado medianamente bienestar a ciertos sectores sociales, ¿verdad? Aun cuando incluso muchos de los discursos a nivel nacional es esa diferenciación, se promueve esa diferenciación con otros países, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de estamos hablando de discursos de diferenciación, pero al mismo tiempo estamos desarticulando todo lo que medianamente ha provisto de cierto bienestar a ciertos sectores de la sociedad costarricense y que ha evitado grandes conflictos sociales en el país. Entonces, digamos, yo cerraría también como con esa pregunta, ¿verdad? También hay que prestar atención quiénes y con qué intereses desarticulan todos estos procesos, digamos, sociales que han beneficiado o que han mantenido de una u otra manera una estabilidad en el país, en algún sentido, que cada vez se vuelve más crónico y que hay que prestarle bastante atención, pero creo que por allí también hay que preguntarse qué actores políticos, quiénes están allí de por medio gestando como ciertas rupturas y para quienes son funcionales ciertas rupturas, para quienes son funcionales ciertos objetivos dentro del Estado. Muchísimas gracias a Juliana y a Nidia por las intervenciones. Creo que nos han dejado herramientas interesantes para ir comprendiendo un poquito más cómo funciona nuestra sociedad, ¿no? Y nos dejan bastantes inquietudes. Tenemos que ir a estudiar, ¿no? Tenemos que ir a informarnos verdaderamente qué está pasando y también, como sugería la profesora Nidia, tenemos que ir y buscar organizarnos, porque como se ha acotado, hay una serie de cambios en lo que llamamos la estructura social que están generando cada vez mayores condiciones de vida precarias para las personas, ¿no? Entonces, pues, es uno de los, yo creo que de las cosas que nos debe resonar un poco de las intervenciones y que nos puede ayudar a trazar un poco nuestra práctica, ¿no? Como ciudadanos y como creyentes también. Les damos las gracias a las personas que han participado hoy, que han podido acompañarnos en esta actividad. Les recordamos que el centro va a continuar con sus actividades hasta el cierre de este año. Tendremos el taller de Adviento, que pronto estaremos anunciando, y tendremos un curso de verano a iniciar en enero, entonces allí les vamos a estar informando. A la profesora Nidia y a Juliana, pues mil gracias de nuevo por habernos acompañado, y pues esperamos tenerles pronto en otra charla de coyuntura para que nos sigan acompañando en este proceso de análisis y comprensión de lo que está sucediendo en el entorno. Sin más, muchísimas gracias y espero que nos podamos seguir encontrando en las distintas actividades del centro. Que estén muy bien.
Muchas Buenas gracias. tardes, Gracias, gracias. Juliana. Gracias, Nidia. Muchas gracias. Gracias, buenas Luego. tardes. Chao, buenas tardes. Muchas gracias.